Indígenas celebrando Día de Muertos. Entre el olor a frijoles, pulque, tortillas de cebada, trigo, maíz, elote, pozole y el característico pan de muerto, los niños corren al campo a recolectar las flores que adornarán el altar, que se alzará el día de los fieles difuntos y todos los santos, que vendrían siendo el 1 y el 2 de noviembre respectivamente. Manera de celebrar el Día de Muertos, día de celebración, no de tristeza. Las luces, colores, música y comida favorita de los fallecidos inundan cada año los cementerios de México. Otros disponían altares con ofrendas para recordar a los muertos y se colocaban cráneos como símbolos de la muerte y el renacimiento. ¿Cómo usaban la ofrenda los indígenas? La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el sahumerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil. Colonización de españoles. Los evangelizadores cristianos, para lograr sus objetivos, se vieron en la necesidad de adoptar algunas tradiciones indígenas mezcladas con sus enseñanzas y así darle una nueva forma y, por supuesto, una rica tradición. Asignaron una fecha fija dentro del calendario cristiano, 1 y 2 de noviembre. Cambios de costumbres de parte de los españoles. Se le empezó a ver como algo temible, pensando que las penas del purgatorio y del infierno, con la esperanza para muchos de la felicidad y del descanso eterno. Se le dio la imagen a la muerte de un esqueleto con guadaña. Se le empezó a rendir culto a las ánimas del purgatorio. Fue en el siglo XVII cuando se trató de quitarle lo terrorífico para darle un aspecto de amabilidad, viéndola sin miedo y con fe. Celebración indígena católica. El Día de Muertos en la versión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa al mundo de los vivos para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Días de celebración. Los altares se ponían un par de días antes del 1 y 2 de noviembre, es decir, el 30 o 31 de octubre, y permanecían hasta el 3, pero como fue avanzando esta tradición, es muy común. 1 de noviembre, se cree que las almas de los niños vienen de visita el 1 de noviembre. Niños muertos, celebración. La ofrenda con veladoras, comida y adornos está lista desde el 28 de octubre para los fallecidos de manera trágica, por violencia o accidentes. El 30 y 31 son días dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados, límbitos, y a los más pequeños. El día 1 es Día de Todos los Santos, celebrando a todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, así como los niños. Fieles difuntos. Instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia, donde se ofrece como ofrenda alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. Altar de muertos. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudas tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa al mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. Flores de temporada. Se debe a la flor de muerto cempasúchil y es señal de que llega la festividad de Día de Muertos, una celebración cada 1 y 2 de noviembre de los vivos para honrar a los que ya no están físicamente. Pero la tradicional fiesta mexicana no es solo colores, sino también aromas. Cada año olemos a cempasúchil, dice biólogo mexicano Jerónimo Reyes, quien explica a la BBC Mundo que esta flor contiene aceites esenciales que la hacen muy aromática, entre otras características especiales. Celebración actual. En la actualidad, el Día de Muertos mexicano es el resultado de una mezcla de estas dos culturas, de tradiciones precolombinas y católicas. Mientras unos estados del país mantuvieron los panteones abiertos, para millones de familias la tradicional festividad transcurrió en casa. Incluso miles la celebraron de manera virtual. Velada de Muertos. Los familiares en los diferentes cementerios desde la noche del 1 de noviembre, esperando que, guiados por la flor de cempasúchil, regresen al mundo de los vivos a comer y beber sus alimentos preferidos en los altares que les ofrecen sus familiares.
Fiesta en el mundo. Aunque no es posible encontrar un Día de Muertos igual o similar al que se celebra en México, los alemanes muestran un gran interés y curiosidad en la cultura y costumbres del país, razón por la que cada año la Embajada de México en el país realiza su tradicional altar. Hola, ¿sabías que los días cambiaron por los españoles? Sí, en el festejo de los muertos cambió con la conquista española y se comenzó a celebrar el 1 y 2 de noviembre porque en esos días la gente acostumbraba a realizar misas, votos, donativos y oraciones para los fieles difuntos. Aunque eso cambió, comenzó siendo una tradición con los pueblos prehispánicos cuando conservaban los cráneos como trofeos y los mostraban en los rituales como símbolo de la muerte y el renacimiento, por lo que antes era muy diferente el festejo. Pero ese cambio nos lleva a lo que es hoy la celebración de muertos con las ofrendas, las flores de cempasúchil, las fiestas en nombre de los difuntos. Pero a lo largo del tiempo también han surgido nuevas costumbres. Pero durante mucho tiempo, antes y después de la conquista de México, la tradición del Día de Muertos ya existía desde hace 3000 años. Bueno, espero te haya gustado y gracias por ver. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es María Fernanda Campos Salgado. Y a continuación les presento algunos datos curiosos sobre el Día de Muertos. 1. El 1 de noviembre se celebra el Día de los Angelitos. Este día es el que se cree que los niños que han muerto visitan a sus seres queridos. El 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos. 2. Los altares u ofrendas se crean en honor a los muertos de la familia. Es una forma de honrar, recibir y recordar a los seres queridos que ya no están en la tierra. 3. Los aztecas creían que la flor de cempasúchil tenía propiedades espirituales que ayudan a guiar las almas de los difuntos. La palabra cempasúchil proviene del náhuatl sempual, lo que significa 20, y xochitl, que significa flor. Esta flor también es conocida como la flor del muerto.